8:35, estamos de vuelta en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión. Ya estamos aquí con la licenciada Lilian Morales, máster en inmunología y experta en vacunas. ¿Cómo está? Bienvenida a Altavoz en Vital. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quería preguntarle sobre esta situación. Más de 150,000 niños no han recibido vacuna contra la varicela. Desde su perspectiva, como experta en estos temas, ¿qué está pasando? En nuestro país se hace un gran esfuerzo a través del Ministerio de Salud por lograr unas coberturas altas de vacunación. Sin embargo, siempre tenemos varias dificultades en el acceso a ciertas poblaciones, niños, sobre todo en las zonas alejadas de la capital. Eso hace que nuestras coberturas de vacunación no lleguen al nivel esperado, que es lo que indica la OMS, que para que una enfermedad logre ser controlada debe superar el 95%, y en varicela estamos en un 67% de cobertura de vacunación. Eso hace que los brotes vayan aumentando, y esa es la situación que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Pero qué pasa en todo caso? ¿Ineficiencia, ineficacia de parte de las autoridades, en todo caso de los funcionarios del ministerio? Se hacen los esfuerzos, pero también se lucha mucho con la desinformación, el miedo a que nuestros pequeños reciban vacunas, las fallas y postergaciones innecesarias de la vacunación, como por ejemplo que van niños a vacunarse y les dicen está como moquito, está estornudando, cambio de consistencia su popó. Entonces los niños, las madres dicen no, si está enfermo no debe vacunarse, o el mismo personal de salud que todavía tiene información un poquito desactualizada posterga vacunación sin una justificación dable. Niños con mocos, con tos, con un leve resfrío, que no presenten fiebre, pueden vacunarse contra cualquier enfermedad. ¿Cuál en todo caso podríamos precisar cuántas dosis deberían ser administradas, inoculadas en este caso a los niños para contener esta enfermedad, la varicela? Sí, a nivel mundial, las diversas organizaciones de expertos en vacunas recomiendan 2 dosis. 2 dosis. 2 dosis. Nuestro país hace 5 años, exactamente desde 2018, donde hubo un brote descontrolado, donde prácticamente fallecieron 18 niños por varicela, se implementó la vacuna contra varicela, pero solamente una sola dosis. Este año el Ministerio de Salud está proponiendo, debido al incremento alto y rápido de casos de niños con varicela, la segunda dosis, que va a ser implementada de manera gratuita solamente hasta el mes de diciembre, para lograr proteger a todos los niños de este brote y aumento de casos que está preocupando al Ministerio de Salud. Es importante proteger a los niños de esta enfermedad. Usted ha señalado en cierto momento que el Ministerio de Salud enfrenta ese reto de completar la meta de vacunas. ¿Cuánto es la meta para este año? Ahorita está en un 67% de ya, son 485,000 creo, ¿no? Exacto, faltan 150,000 niños por vacuna. Todavía. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la exhortación en todo caso al ministerio, al ministro y a la misma presidenta Dina Boluarte para completar las dosis que faltan? Seguir brindando el apoyo al personal de salud, de enfermería, que siempre vemos en este momento que hay un barrido de vacunación nacional que hacen grandes esfuerzos en ir incluso a las zonas más alejadas, caminan casa por casa, pero seguirles brindando más herramientas, más apoyo para que se pueda llegar a las zonas más alejadas, que son en zonas de Lima, zonas las aledañas, alejadas a la zona capital, también provincias como Loreto, Cusco, que tienen los casos más elevados de cobertura de vacunación y rechazo a las vacunas, no solo por el acceso, sino por las creencias culturales que hay, de que prefieren un poco más incluso los temas naturales, las creencias antiguas que la varicela no pasa nada, de que algo leve, que no se va a complicar, pero no, actualmente hubo un brote en Cusco, hay una muerte. A la fecha del año pasado, que no se tomaron muchas acciones con varicela, se reportaron 3 fallecidos por varicela. Entonces no se puede permitir, faltando tampoco con un aumento de casos tan preocupante, que se deje a la ligera. Se tiene que tomar acciones inmediatas. Y eso, sí, quería preguntar respecto a eso, al acceso, en cómo el MINSA en este caso está llevando estas vacunas a los lugares donde no hay mucha accesibilidad, porque hay niños adentro de la selva, adentro de las poblaciones indígenas, comunidades campesinas también, muy alejadas a una posta médica incluso. ¿Cómo es que se puede llevar hasta ahí para poder contrarrestar este tipo de brotes que mencionas? Es un reto bastante difícil para el Ministerio de Salud y sobre todo para el personal que lleva a cabo la acción. El Ministerio de Salud crea el desarrollo de la acción y provee las herramientas, pero es
es el personal de enfermería que va casa por casa, que tiene la dificultad de acceder incluso a lugares peligrosos exponiendo su propia vida. Siempre hemos tenido en mente las imágenes de las enfermeras cruzando incluso ríos, Claro. entonces yendo a zonas realmente donde su vida incluso está en peligro. Porque estas personas viven así su día a día, Exacto. cruzando ríos, 3 horas adentro en estas lanchas. Entonces, claro, arriesgan su vida también estas personas que Sí. están viviendo por estos lados. Y también, por otro lado, es la conservación de estas vacunas. No hay electricidad en muchos de estos lugares. ¿Cómo es que se pueden conservar estas vacunas y que lleguen en buen estado acá? Claro, tiene que crearse definitivamente los planes de contingencia. Las cadenas de frío pueden durar hasta 24 horas, nada más, y acceder a varias provincias alejadas de ciudades alejadas de las zonas de capital en una de provincias, pues definitivamente se vuelve casi imposible. Claro, si es que distritos, el caseríos. ministerio no crea cadenas de suministros que se lleguen hasta las ciudades más Importantísimo. alejadas, que es un reto bastante difícil para la población. Si en Lima tenemos dificultades, imagínense lo que es en A nivel zonas- país. Para claro. que nuestras audiencias lo sepan con claridad, ¿cómo es que esta enfermedad, la varicela, se contagia? ¿Es de contagio rápido, es así? Sí, ¿De qué manera se contagia? lo más preocupante es que un niño que ya esté infectado puede estar contagiando 2 días antes que inicie el cuadro de fiebre. Ajá, No, el día antes. 0 Ajá. es cuando inicia fiebre de la nada. Tú ves Antes a de la niños brotación. Antes del brote. Inicia fiebre alta, 38, 39, incluso a unos niños un poquito más alto. 2 días de fiebre e inmediatamente aparecen las erupciones. Pero en estos 2 días de fiebre tú no ves nada en el pequeño y el niño puede estar movilizándose con los hermanitos, o algunos lo mandan al colegio, les dan su jarabe y lo mandan igual. Entonces el niño, 2 días antes de que aparezca la fiebre, ya está contagiando. Entonces por Importante. eso también ha sido importante que el Ministerio de Salud recién haya podido crear planes de contingencia ante brotes en guarderías, en colegios, en cunas, incluso en el propio hospital, que son las infecciones intrahospitalarias, que es en ese momento donde el personal de salud tiene que saber que ya hay estudios, no en nuestro país, obviamente en el extranjero de hace muchos años, donde si hay un niño contagiado y ha estado en contacto todo su salón o su alrededor, se les puede vacunar hasta 3 días dentro del contacto con Ajá. ese niño para reducir hasta en un 85% los cuadros de varicela. Muchos niños que hacían vacunados, inmediatamente se ha confirmado el caso de varicela, los niños no desarrollan si son vacunados dentro de los 3 primeros días. Por otro lado, ¿qué pasa con los adultos que sí han sido vacunados y que aún así llegan a una edad y se contagian? 20 años, 30 años. ¿Cómo se podría prevenir esto? ¿Hay una segunda vacuna de la varicela? ¿Deberían volver a ponerse la vacuna o qué es lo que recomiendas? La gran mayoría de personas han pasado varicelas. Hay muy poca población que debido a una baja inmune pues desarrolla cuadros de varicela en una edad adulta y lamentablemente a esa edad los cuadros son más severos, tienen Así más es. riesgo de complicaciones y definitivamente no hay una política ni en Perú ni en el extranjero de aplicar una dosis adicional en la adolescencia o en la edad adulta. Y esto es muy recurrente. No, Respecto, no. en mi caso, yo tuve varicela a los 20 años y yo sí fui vacunada de pequeña. De pequeña no me dio evidentemente varicela y cuando me dio fue bastante complicado. Ahí sí es imposible. Es imposible que haya sido vacunada, dado que en Perú la vacuna recién ingresó en el año 2005 y exclusivamente al sector privado. En nuestro país para sector Estado ingresó en el año 2018, pero en el 2005 recién ingresaba la vacuna para población solamente sector privado. Importante. Difícil acceso. O sea que recién desde el 2005 no es que se supone que los niños desde bebés, desde muy pequeños son vacunados contra Varicela varias recién. enfermedades. Varicela recién ha sido implementado a nivel Estado, es decir, de manera gratuita en el esquema de vacunación nacional en el año 2018. O sea, reciente, este es muy, Recién. muy reciente. ¿A ti te da varicela, Romy? No A recuerdo, todos. realmente no recuerdo. Es probable. ¿A ti Bueno, te hay unas cifras importantes que quería relievar y es que en Altavoz hemos dicho lo siguiente, hay una nota que hemos publicado. Hasta mediados de octubre, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control del MINSA ha registrado más de 3.000 casos de varicela en el Perú, Sí. con los mayores índices de contagio en Lima, estamos hablando de 496 casos, en Loreto 286 casos, en Arequipa 270 casos, pero en el Cusco
Ante el aumento de los casos en la provincia de Espinar y Canas, la Gerencia Regional de Salud activó un cerco epidemiológico el pasado 11 de octubre, recientemente, para controlar la propagación del virus. ¿Pero esto es suficiente? Son las acciones inmediatas. Lo principal es aumentar las coberturas de vacunación en todos los niños con las 2 dosis. En este momento es vital e importante que todas las madres revisen la cartilla de vacunación en sus hijos y recuerden que esta vacuna es reciente. La gran mayoría de niños no la tiene. Entonces los brotes obviamente van a generarse si es que incluso de la población de niños, adolescentes que no han recibido esta vacuna y que no han padecido la enfermedad, van a seguir aumentando los casos. Entonces la acción también está no solo en el Ministerio de Salud, sino de la mamá, que no se confíe. Ustedes mismos pensaban de que sí tenían la vacuna y la gran mayoría a mí me dijeron que contaba con todas mis vacunas. La gran mayoría de madres piensan que tienen todas las vacunas, pero varicela ha sido recientemente aplicada e incluso hepatitis A también tiene menos de 2 años de recién haber sido incluida en el esquema de vacunación nacional, y hay otro tipo de vacunas que no están incluidas en el esquema de vacunación nacional y que es parte de la preocupación de todas las madres que puedan revisar las cartillas y ver qué es lo que le falta a mi hijo, cómo lo ayudo a protegerlo, cómo accedo a vacunas que todavía no están, no las apliqué en su tiempo, en su momento. Ahora, en el caso del contagio, ¿cuáles serían las 2 o 3 recomendaciones que das en cuanto a los adultos para el contagio? Yo no he tenido contacto con un niño con varicela, por ejemplo, cuando me pasó con lo de la varicela, pero sí hubo una persona que a más o menos 10 metros o 15, estaba bastante lejos, lo vi pasar y sí me dio pena y dije, mira, esta niña está desesperada por la varicela. La miré de lejos y a los 2-3 días yo estaba volando en fiebre contagiada. Es altamente contagioso también, sí, pero la acción es de que si tú como adulto no recuerdas haber padecido varicela, definitivamente no te vacunaste, pues accedas a la vacunación de manera particular. No importa la edad. No importa la edad, la vacuna es apta hasta los 54 años. Después de eso, ya difícilmente el contagio. Rumi ya no se puede vacunar. No, una persona que ya ha padecido varicela no necesita vacunarse porque ya adquiere inmunidad de por vida. Exacto. ¿Cuáles son los síntomas de un niño, de una persona que tiene varicela? Fiebre los 2 primeros días, sin ninguna otra evidencia, y a los 2 días se comienzan a aparecer pequeños puntitos rojos, se empieza por la cara y luego se desplaza por todo el cuerpo. Estas ampollitas evolucionan de un puntito rojo a una ampolla con líquido dentro, que es el virus. Esa es la fase más alta de contagio, porque el virus está en la misma ampollita. Cuando se revienta, se transforma en costra, pero esta ampollita cuando se revienta, esparce el virus. ¿Y esto produce la muerte? Sí, la varicela en su gran mayoría es una enfermedad leve, manejable, se puede controlar. Pero un cierto porcentaje de niños, ante un descuido, se puede infectar la ampollita en el momento, porque esa ampolla genera tanta picazón que hay niños que se rascan a falta de higiene. Las infecciones, las bacterias que tenemos en la piel, en las uñas, pues generan que las bacterias puedan ingresar a nuestro cuerpo y generar complicaciones bacterianas que pueden quedarse en zona o evolucionar hasta una sepsis, neumonías, encefalitis, y en esos momentos es donde se generan las muertes. Licenciada Lilian Morales, ¿cree usted que el Ministerio de Salud, en todo caso las autoridades, están realizando una labor oportuna, eficaz, eficiente, con ética, con calidad en el campo de la inmunológico, en el campo de las vacunas en el país? ¿Cree usted? De inmunizaciones, sí, como le digo, es suma de presupuestos, suma de comunidades de expertos que vayan recomendando, se está trabajando, cada año se mejora, y ante ello son las evidencias que se está implementando poco a poco vacunas que no estaban incluidas hace muchos años en nuestro esquema de vacunación infantil. Y respecto al dengue, hace no mucho hemos visto que un personaje muy conocido, como es el ingeniero Bailarín, ha perdido la vida acá, por este mosquito que le ha picado el dengue. El dengue, así es. Sí, es más de 300 personas en los que han fallecido este año. El año pasado un poco más de 400, y eso nos llama la atención en muchos sentidos, ¿no? Que siguen pasando los años y en lugar de aprender cómo controlar la diseminación de este vector, que es el mosquito que transporta el virus que genera el dengue, pues nos enseña de que si hoy no hemos entendido el concepto de lo que es control de vector, el próximo año, cuando comience, bueno, en realidad es a finales de año, cuando comience la elevación de casos del mosquito por los cambios de
clima, pues vamos a tener el mismo escenario, ¿no? Las vacunas que el Ministerio de Salud ha prometido, ha iniciado el proceso de compra, que va a demorar porque las vacunas en este momento están altamente solicitadas, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Y países como Brasil, Argentina, Colombia, que iniciaron su proceso de compra hace 2 años, ya nos han tomado la delantera hace muchísimo y ellos ya tienen esas vacunas en nuestros países vecinos, pero nosotros todavía estamos en la cola de espera, que va a significar un apoyo importante en la disminución de la mortalidad de los casos graves, que los cuadros de hospitalización que terminan en muerte, pero no va a eliminar que te contagies, que no va a eliminar el mosquito. La vacuna va a protegerte y va a elevar tu sistema inmunológico para que no desarrolles complicaciones ni termines en muerte. Eso quiere decir que también tiene que haber una vacunación temprana, o los adultos que no habían recibido la vacuna también que lo hagan. Claro, ¿Qué es lo que recomiendas? El plan tiene que iniciarse primero por los que ya han padecido dengue. ¿Por qué? Porque un segundo cuadro de dengue tiene más riesgo de desarrollar el cuadro grave, que es el que conocemos como hemorrágico, que es el que tiene más mortalidad que una persona que nunca ha padecido dengue y recién la va a padecer. Ese es el primero, ¿no? Entonces, los planes que implemente el Ministerio de Salud de acuerdo al volumen de vacunas que va a comprar y las zonas donde va a iniciar la vacunación va a depender mucho, ¿no? Definitivamente van a iniciar con zona selva, zona norte, Piura, que han sido las más afectadas por dengue en años pasados. Vamos a recapitular. ¿Cuál sería la recomendación para las madres de familia, para los profesores, porque es importante también la participación de ellos para contener esta enfermedad? Estamos hablando de la varicela. Primero, padres revisen inmediatamente sus cartillas de vacunación. Si no las tienen que ir al ministerio, en la entidad donde nació su pequeño, donde hicieron sus vacunas, pedir un duplicado y asegurarse que tengan o no las vacunas contra varicela. El Estado da una, pero si puedes hacer una segunda vacunación, hazla de inmediato. La segunda es que, por favor, todas las entidades escolares, los colegios puedan avisar, ¿no? Si hay un niño con varicela, digan, ya se quedó en su casa, tiene varicela. No, tienen que avisar al Ministerio de Salud para que se reporte, para que el Ministerio de Salud, ante el plan que ya tiene del control de brotes en colegios, pueda iniciar la vacunación. Perfecto. En ese círculo temprano. ¿Cómo avisar al Ministerio de Salud? A través de la UGEL. La UGEL se encarga de todo. Okay. Bien, licenciada Lilian Morales, muchísimas gracias por estar en Altavoz Invital. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Ya volvemos.